Hola, hola traders, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y teniendo una excelente semana. Por aquí los saluda Day y vamos a hacer un análisis de Ethereum partiendo del gráfico diario y vamos a bajar por las diferentes temporalidades, así, bueno, puedan adaptarlo a su estilo de operativa. Bueno, la verdad es que este era un análisis que iba a hacer en TradingView, pero no sé qué pasó. No, tuve unos errores ahí con la grabación, no entendí. Bueno, pues ya no quise perder tiempo y bueno, dije, vamos a grabar el video. Entonces, bueno, parto del gráfico diario porque tenemos que ver siempre el contexto del mercado y eso nos da claridad de cómo operar en temporalidades más pequeñas, si somos, por ejemplo, day trader o scalper, nos da un poquito de perspectiva, ¿sí? Bueno, bastante perspectiva porque podemos ver con claridad qué puede hacer el mercado y cómo operar, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces, aquí en el gráfico diario, simplemente tengo marcadas las mismas zonas, ahorita las vamos a ir viendo. Esta es la zona de resistencia, ¿sí? Vemos cómo el precio, bueno, forma un bloque, ¿sí? El precio, bueno, retrocede fuerte, no puede con la zona y cae, ¿sí? Entonces, por eso es que marqué la zona como una zona de resistencia importante, pero bueno, el precio también ya dejó aquí liquidez, que en cierta manera, bueno, con este movimiento ya la tomó, ¿sí? Ya tomó esa liquidez. Ahora, bueno, venimos a este bloque de órdenes, sí, que creo que se ve mejor en otra temporalidad más grande, pero bueno, aquí este es el bloque. Y esto que está aquí es el refinamiento del bloque, pero ahorita lo vemos. ¿Qué pasa con esa zona de resistencia? El precio, bueno, ya la traspasó, por lo que esa zona ya no es tan relevante, ¿sí? O sea, aunque el precio retroceda un poco más, pues ya no le va a servir tanto de resistencia porque ya el precio ha tomado liquidez. Em, ok, entonces, vemos, sí, que el mercado pasó por el bloque, mitigó la liquidez que se encontraba en toda esta zona y tuvo un fuerte rechazo. Sí, tuvo un fuerte rechazo, pero ojo aquí que en este primer movimiento el precio no rompió estructuras. ¿Sí? O sea, un rompimiento de estructuras sería esto, que rompiera esta zona de demanda, que fuera rota. ¿Sí? Entonces, por el momento eso pues todavía no sucede, y no sabemos qué va a ser primero. O sea, el precio primero o viene otra vez a esta zona a testear o esta zona de resistencia o baja y luego hace este movimiento, ¿sí? Y sabemos que tenemos, bueno, esta semana los fundamentales con la reunión del FOM. Bueno, sabemos que están esas noticias que no sabemos cómo el mercado lo vaya a tomar. Entonces, quizá también aquí el precio por eso no ha hecho gran cosa porque se están esperando también muchos traders o incluso instituciones, no sé, pues están esperando a ver ese resultado, ¿no? De a ver qué dice Powell, etcétera, etcétera. Entonces, de todas maneras, si yo veo así el precio, observamos que, bueno, esta era una zona de resistencia fuerte, ¿sí? Porque el precio llega, cae, vuelve a llegar a la zona y vuelve a caer. Vuelve a llegar aquí. Bueno, el caso es que ha sido una zona de resistencia fuerte que ya pasó. ¿Qué pasa? Esa zona ya se rompió, ¿sí? Ya se rompió. Entonces, ¿qué patrón pudiésemos estar viendo en el gráfico diario? Pues simplemente que hay que ver si esta zona va a servir de retest para seguir haciendo el movimiento alcista, por ejemplo. ¿Sí? O bueno, como decimos, el clásico, la clásica de resistencia, bueno, se rompió, ahora se puede convertir en soporte, ¿sí? Pero bueno, hay que ir viendo qué hace el mercado. Y también, pues, de preferencia, pues, esperar a ver cuál es el resultado, ¿no? Que ya es de mañana miércoles, entonces, pues, no cuesta nada esperar. Por lo menos para los que no operan scalping, ¿no? Ok, entonces, aquí, bueno, ya vimos el posible patrón que está formando el precio. Si nos enfocamos en esta zona, vemos que este es un bloque de órdenes alcista muy bien formado en el gráfico diario. Y el precio, bueno, hace este movimiento, no puede romper la zona, viene a testear otra vez y la rompe. Testea esta zona de aquí, este bloquecito y sigue subiendo. Entonces, aquí hubo una ruptura de estructura. ¿Sí? Se rompe la estructura.
Entonces, esta es una zona que tiene liquidez, ¿sí? Hay gran cantidad de órdenes. También veo, ¿sí? Que está este también, que es un bloque de órdenes con liquidez. Entonces, hay dos bloques de órdenes, pues prácticamente muy cerca, ¿sí? Están entre sí muy cerca y esa sería una zona para entrar y esa también. Hay que ver cómo lo hace. Por ejemplo, si yo tuviera que operar en este gráfico diario, es decir, swing trading, pues tendría que esperarme a ver cómo reacciona el precio en estas zonas. Sí, o simplemente si baja a estas zonas, pues aquí es donde yo voy a estar comprando. Bueno, entonces, con este movimiento que hizo el precio de corrección, no logró romper estructura, incluso ni siquiera esta, o sea, ya no estoy hablando del bloque este, sino que simplemente vemos cómo el precio generó aquí liquidez, pero no ha cerrado por debajo de este precio que son los 1800. O sea, el precio no ha tenido un cierre por debajo de 1800. ¿Ha llegado? Pues sí, pero no cerró. Y mientras la vela no cierre, o sea, es decir, si la vela cierra por debajo del nivel, entonces es un nivel perdido. Pero mientras no cierre la vela, pues significa que están defendiendo el nivel de los 1800, ¿sí? Aún así, el precio está generando esta liquidez, ¿sí? Entonces, con cada toque, entre más toque y no sube el precio, pues sí, ya es una zona debilitada, ¿sí? Entonces ya sabemos dónde podemos comprar, que sería aquí o aquí. En precios, bueno, pues serían los 1700 y los 1650 o los 1600. ¿Sí? Entonces hay que ver también, pues, cómo termina la cuestión de lo de las tasas de interés y esa cuestión, pues sí, también hay que ver cómo reacciona el mercado. Entonces, vemos que están esos niveles y también, yo voy a poner esta línea aquí, y me doy cuenta también que el precio no puede cerrar por encima de los 1000, incluso lo podemos bajar, los 1900, o sea, 1950, 1900. O sea, el precio no ha podido cerrar por encima de ese nivel. Que también hay que dejar liquidez, pues sí, ¿sí? Eso no significa que el precio, o sea, es decir, pues el precio puede venir, tomar liquidez y volver a cerrar por debajo del nivel. Si eso lo vuelve a hacer el precio, entonces esto es para bajar. ¿Sí? O sea, viene por liquidez más abajo. Bueno, eso es las zonas más importantes que ha hecho el precio en este gráfico. Vamos a ir a 4 horas, que aquí ya, bueno, a veces ya una vez que identificamos en el gráfico mayor, en el caso diario, pues va a ser más fácil también ver qué está haciendo el precio en 4 horas, porque tenemos que seguir eh, pues ese flujo principal, ¿no? Que es el del gráfico grande, que es el que manda. Ahora, hemos comprendido también que el gráfico diario puede estar dando señal, ¿sí? de que esta zona pueda servir de soporte, ¿sí? Es decir, como vimos, ¿no? Que se rompe la resistencia y ahora viene a testear y ver cómo reacciona el mercado en esta zona, ¿sí? Pero bueno, la zona es grande, ¿sí? O sea, la zona es toda la zona. O sea, puede venir si quiere el precio a los 1600 y bueno, la parte alta de la zona pues serían los 1800, que es donde está, ¿verdad? Los 1800. Ahora, ¿qué pasa? Aquí en 4 horas, pues el precio está formando una consolidación, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi señal para ver si sube o baja? ¿Sí? O sea, si baja más, porque de lo contrario, si yo operara en 4 horas, bueno, pues yo me espero a estas zonas. ¿Sí? O sea, no me cuesta nada a que el precio testee esta zona de bloques de liquidez o el que estaba un poquito más abajo, ¿no? Entonces, comprar aquí y comprar acá y pensar que el mercado puede subir. Pero aquí donde está, pues al final de cuentas esto es un rango. Entonces, bueno, estaba en la parte baja del rango, por lo menos antes de esta vela alcista, estoy en la parte baja del rango y puedo buscar que el precio suba a la parte alta, incluso aquí ya está un bloque de órdenes. Y como dijimos, el precio también puede venir, tomar algo de liquidez y cerrar otra vez por debajo del nivel, ¿sí? Así como hemos visto que no ha sido capaz en el gráfico diario de cerrar por encima del nivel.
Entonces, bueno, pues por lo pronto para los traders que operan en más corto tiempo, pues pudieran operar este rango. ¿Sí? Si no van a operar al alza, bueno, entonces buscar operar a la baja en esta zona. Pero, como les digo, puede ser que el mercado esté así hasta el día de mañana y ver qué decisiones se toman. Entonces, puede ser que así va a estar en el rango. Entonces, se puede operar el rango. ¿Sí? Y, y si el mercado, como les digo, si no logra cerrar por encima de este nivel, pues entonces ese sería un patrón así. ¿Sí? Es decir, un patrón de continuación bajista. Bajista, pero sabemos que también hay zonas de liquidez donde puede reaccionar bastante bien, como esta, ¿sí? Y bueno, hay que ver cómo reacciona aquí. Y donde podemos también operar, esperar esas zonas para operar al alza. ¿Sí? De momento, bueno, aquí en 4 horas, bueno, si yo quisiera operar cortos, tendría que esperarme a la parte alta del rango, ¿sí? Que es donde, por ejemplo, una operativa de posición corta, ¿sí? En esta zona de bloque, aquí hay que tener bastante cuidado porque el precio está dejando liquidez y también hay un imbalance con un bloque de oro. Entonces, bueno, pero esto tendría que ser una noticia o bueno, una información, en el día de la reunión de la Fed, pues tendría que ser que el mercado lo tome bien para que el precio pueda hacer este tipo de movimiento y venir a esta zona de resistencia y tomar toda esta liquidez. Entonces, pero si el mercado no lo toma bien, esta puede ser la resistencia y bueno, para seguir bajando a una zona de demanda más importante, como esta y esta. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la cuestión, por eso a veces yo me espero a ver el resultado, ver qué velas me forma el mercado y bueno, y operar en base a lo que ya me dejó el mercado de información, en este caso con velas incluso de 4 horas o del diario, porque son más importantes que las velas intradía. Ok, bueno, esa sería una opción. ¿Sí? Si yo veo rechazo que el precio no puede cerrar por encima del nivel, pues esa sería una opción de operar y esto es venir a la zona de demanda, porque aquí hay liquidez ya. ¿Sí? Entonces, ahí como hay liquidez, puede ser que el mercado baje a tomar, a mitigar estos mínimos y bueno, pues ese sería un target, ¿verdad? Pero tiene que ser una operación, pues muy vigilada porque bueno, estaríamos yendo en contra del flujo principal, ¿no? Que el gráfico diario pues es alcista. Y esas son únicamente correcciones. Vamos a ver qué está haciendo el precio en una hora. Sí, bueno, en una hora aquí vemos que se detuvo, no, o sea, no por nada se detiene en estas zonas. Este es un bloque bajista. Sí, igual le podemos poner aquí que oferta, sí, por eso se detiene ahí el precio, pero bueno, hay que ver si el precio es capaz de superar esta zona, ¿sí? Por lo pronto, vamos checando que los cierres de vela que se vayan dando, pues sea de rechazo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta vela actual le falta, pues, un poco más de media hora. Entonces, si vamos a operar en una hora, tenemos que esperar a que cierren las velas, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me pareciera aquí en una hora que el precio puede seguir subiendo, ¿sí? Por el tipo de movimiento que ha hecho. Incluso aquí ya tenemos un rompimiento estructural, ¿sí? Aquí le pueden poner, es un boss, ¿sí? Entonces, ya el precio rompe. ¿Y qué sigue después del rompimiento? O sea, puede ser que se dé algún retroceso, pero este retroceso es del momento que necesitamos para poder entrar al mercado, ¿sí? O bien, incluso puede quedarse aquí y si vemos que no, el precio no baja, pues entonces podemos operar ahora a la parte alta del rango, ¿no? Incluso a que barran esta liquidez, ¿sí? O sea, es decir, los targets más cercanos, pues son esos, ¿sí? Vean cómo es eh, un poco diferente lo que vemos en una hora con 4 horas. Por ejemplo, si yo veo que el mercado retrocede a esta zona donde se inició la inyección de liquidez, incluso a la mitad, pues mi stop, ¿sí? Si vemos que esto es mucho, bueno, podemos ponerlo aquí y pues ahí sí correr ese riesgo, ¿verdad? O si no, pues ponerlo acá. Pero
nuestro target tendría que ser esta parte alta del rango, ¿sí? Entonces, apenas si se logra el 1 a 3. Por eso es que, bueno, podemos buscar un patrón mejor en un gráfico más pequeño para cortar este stop loss. Pero bueno, esta es la zona bueno, protegería, o si no, ya lo que es el mínimo, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo en 15 minutos. Sí, definitivamente que lo que tenemos que esperar es el retroceso. Muchas veces el precio no va a bajar hasta esta zona. ¿Sí? O sea, como puede bajar, puede no bajar. Y por eso es que a veces yo busco lo que es la mitad del imbalance, pero porque sé que voy a un target corto. Es decir, nada más es de aquí a aquí. ¿Sí? No voy a dejar la operación días y no. Entonces, como es un target corto, trato de buscar el patrón en esta zona. Incluso aquí en la misma. Muchas veces nos quedamos esperando este nivel y el precio no llega. ¿Sí? Entonces, bueno, la mejor zona, obviamente, nuestro bloque de órdenes, pues es este. Este es nuestro bloque de órdenes. Como el precio, aquí también hay liquidez. Como lo puede tocar, lo puede no tocar. Entonces, por eso es que hay que esperar, hay que dejar que el mercado retroceda y lo que tenga que retroceder y buscar un patrón de reversión. ¿Sí? Ver el patrón de velas, como pues un patrón envolvente, martillos, pero tenemos que ver varias velas, ¿sí? Por ejemplo, como estas. Tenemos que ver varias velas que están defendiendo la zona, entonces ese es el gatillo que nos va a decir, bueno, abre la operación. Y obviamente vemos aquí una zona de valor, una zona de alto volumen, así que fue esta, entonces definitivamente tenemos que buscar ese patrón en estos niveles. Ahora, la cuestión es el stop loss, porque al final de cuentas, si no tenemos abierta operación por Ethereum, pues yo trataría de buscar en este nivel, pero bueno, la protección de la operación tendría que estar por debajo de este o arriesgarnos a poner el stop debajo de este nivel y bueno, con la probabilidad de que sí se barra esta liquidez y nos pueda sacar el stop. Al final de cuentas, si yo lo dejara así, estoy dejando el stop por debajo de una zona de valor, lo cual, pues, puede ser, pudiera ser que el precio no bajara hasta acá, ¿sí? Y si se mantiene en estos niveles, formando este rango, entonces, bueno, pues, por lo menos ahí me daría un poquito más de confianza de que el mercado está consolidando para subir a la siguiente zona. Y bueno, pues ya pudiera cortar más el stop loss y entrar y salir en la resistencia. Es decir, podemos ver cómo reacciona el mercado aquí o esperar a que neutralicen este máximo. Y bueno, esos serían los targets, ¿no? Aquí sí ya es cuestión bueno, de zonas, elegir la zona a la que queremos salir. ¿Sí? Porque esta sería una operativa digamos, de day trader. ¿Sí? Bien, entonces hay que darle seguimiento aquí al precio, ver cómo reacciona. No descarto que puedan hacer un pequeño barrido, incluso no visitar esta zona de bloque. Es decir, que primero suba. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ver. Por el momento aquí hay velas de rechazo, sí, pero el precio pues no cae, ¿verdad? Sigue en la misma zona. Además aquí también hay liquidez. ¿Sí? Hay liquidez ahí, entonces bueno, recuerden que muchas veces el mercado primero hace esa toma de liquidez y luego continúa. O bien, nosotros para pensar en que si puede subir más, tenemos que ver velas cerradas por encima de niveles. Y en este caso ya vimos que este nivel del gráfico diario, pues el mercado no ha podido cerrar por encima de este nivel. ¿Sí? Entonces, pues no vamos a saber si va a cerrar por encima del nivel hasta que lo haga. Y esa es nuestra señal, ¿sí? Es nuestra señal de si el mercado lo va a hacer o no lo va a hacer, o va a ser rechazado. Por lo pronto, esta es la zona de operar al alza para ir a la resistencia. Así, en gráficos de 15 minutos, 30 minutos, y gráficos intradía. Ok, chicos, pues entonces eso es lo que está haciendo el precio. ¿Sí? Recordemos que aquí pues no hay entrada todavía. ¿Sí? No hay entrada porque estamos en una resistencia y el mercado sí la está rechazando, lo que pasa es que no cae. Entonces tenemos que buscar ese retroceso
o que el precio nos deje una vela cerrada por encima de este nivel, ¿sí? Por encima de ese nivel que nos diga que, bueno, que el mercado en realidad quiere subir. Y quiere subir significa nada más a la resistencia, que es el target más cercano. Ahora, si de aquí, pensando en que empiece a subir, bueno, pues esta sería nuestra zona. Pues aquí ya le pudiéramos dar un margen al stop, ¿sí? Y obviamente que se convierta en una operación más pequeña porque estamos reduciendo, tendríamos que manejar este stop loss para dejar el mismo tipo de operativa que teníamos desde acá, ¿sí? Entonces, aquí ya, pero le estamos dejando que el mercado nos dé, digamos, esa información, ¿sí? Ahorita no hay entrada porque sigue siendo resistencia, pero no descarto que el precio pueda subir desde aquí a la resistencia. Nada más que tenemos que buscar el patrón. Bien, entonces, bueno, espero que esta información les ayude a complementar con sus análisis. Definitivamente, pues hay que esperar esos patrones. Zonas de entrada, si queremos ya esperar, pues serían los 1830, ¿sí? 1820, 1830 otra vez, pero aquí la diferencia va a ser, ¿sí? Que ya hubo un rompimiento de estructura y si retrocede y nos rebota en la zona, pues ahora sí, es decir, hay más confirmación de que el mercado quiere subir que si hubiésemos entrado desde aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya, porque ya tenemos un boss. Aquí ya hay un boss. Entonces esperamos estas mejores zonas, ¿sí? O al menos que el mercado se mantenga aquí y pues nos dé confirmación de que quiere seguir subiendo. De aquí de donde está hasta aquí es una zona en la que puede subir rápido, ¿sí? Porque vemos aquí que hay ineficiencias, hay vacíos de liquidez, entonces es una zona en la que podría subir rápido, ¿sí? Entonces ya nada más hay que ver cómo se comporta en la zona. Ok, entonces chicos, pues espero que ese análisis les ayude a complementar con los suyos y bueno, pues ya dependerá del estilo de operativa que realicen, ¿no? Y bueno, pues les deseo que tengan excelentes operaciones. Hasta luego.